Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá con más una oportunidad de hablar con un consultor capitalista consciente certificado por CBJ y más importante, miembro de la red Conscious Business Network, Gonzalo Núñez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, Tomás, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia para hablar de estos temas que definitivamente nos conectan y nos emocionan. Perfecto. Quería empezar con una pregunta, ¿no? Haces parte de la red Conscious Business Network. Cuéntanos, ¿qué es esta red? Mira, esta red de verdad que es una iniciativa muy interesante, moderna, de conectarnos, como digo, a un clic de distancia, o sea, profesionales y, y certificados en capitalismo conscientes, empresarios, consultores, que todos unidos con este propósito de difundir y acompañar a las empresas, a los colaboradores de las mismas, a grupos empresariales a hacer esta transformación hacia el capitalismo consciente. Entonces, yo diría irlos instrumentando, acompañando en esta transformación. Y digo que un clic de distancia porque es anecdótico. Tenemos personas de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil. Entonces, yo creo que es muy interesante porque es esta red latinoamericana de profesionales, ¿no? Fantástico, ¿no? Es una manera nueva de trabajar, ¿no? Autogestión, son los principios básicamente casi de capitalismo consciente en esta nueva manera de operar una consultoría. Tú vienes de consultorías también, grandes empresas de consultoría, yo también, pero ¿cuál es la gran diferencia de un grupo como Conscious Business Network y las consultorías tradicionales? Sí, yo creo que el proceso de consultoría ha venido cambiando, y yo creo que hay un par de cosas que pueden ser muy relevantes. Una es que ahora se trata de acompañar a descubrir. Yo creo que las respuestas ya de mejores prácticas cambia a tus mejores prácticas, porque la personalización o la hiperpersonalización hace que sea un factor clave, ¿no? Y el segundo, yo creo que tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con que realmente estás poniendo en práctica con el ejemplo el ser un capitalismo consciente, es decir, el tener un propósito tú como persona, el trabajar tú en forma colaborativa. Entonces, te diría que esos son dos aspectos que me parecen sumamente relevantes, es decir, estando muy cerca en el acompañamiento, y yo creo que el rol pasa a ser eso, de trabajo colaborativo versus el que yo traigo una respuesta, ¿no? Excelente. Yo creo que igual de tu experiencia, vienes de consultoría, trabajos de cultura, de transformación. ¿Qué te llevó a buscar o a identificar, a descubrir capitalismo consciente como una manera diferente de hacer consultoría? ¿Cuáles fueron cómo se dice, el punto de inflexión, ¿no? O sea, oye, hay esta manera nueva. ¿Qué te llamó el aha moment para este cambio de visión del tradicional del siglo pasado para lo que hablamos de capitalismo consciente bajo esta filosofía? Sí, yo te diría que el gran cambio es poner a la persona en el centro. O sea, ya no es la organización el centro, la consultoría se orienta al resultado, y lo hemos compartido, a reducir costos, a incrementar ingresos, y la persona seguía siendo un medio en ese proceso. Y el viejo esquema es, sí, vamos a hacer el manejo del cambio, pero no colocándolo al centro, sino básicamente porque no quedaba otra alternativa. Y yo creo que el aha moment es cuando personalmente incluso te lo replanteas, tus propios errores, de que
de que tú mismo lo has hecho. Y yo creo que el primero que tiene que cambiar, como bien decía Gandhi, el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Y cuando te das cuenta de tus propios errores, eres tú quien tiene un aha momento para cambiar tú. Y si no cambias tú, no puedes ir de una manera distinta a hacer una consultoría diferente. Entonces yo creo que el aha moment es cuando te das cuenta que tú mismo has cometido errores al hacer esta transformación, déjame decir, desde lo afuera y no desde lo adentro, y entonces realmente empiezas a ayudar a ese empresario, a esos líderes, a hacer ese cambio, porque ya tú también los estás viviendo. Es muy interesante porque hablas de la motivación extrínseca que viene hacia afuera o de la intrínseca que viene hacia adentro. Y hay muchas empresas con culturas muy fuertes como General Electric que tienen el procedimiento anual de emitir a los 10% peores performers de la empresa. Entonces, es una motivación externa, ¿no? Del miedo. Y ahora estamos hablando de una motivación interna de pertenencia, de sentido al trabajo. Es muy diferente. ¿Cómo? Cuéntame un poco. Sí, sí, no, porque es que eso se conecta mucho y yo te diría que una vez que haces tú el ajá, entras en una nueva sintonía, ¿ok? Y conoces personas como de capitalismo consciente, o sea, te das cuenta, como dice también un amigo, que consigues una nueva tribu, consigues un nuevo lugar de pertenencia donde es una nueva forma, entonces te das cuenta que existe capitalismo consciente, es como que primero cambias tú y vas a buscar lo que ahora hace sentido para ti. Y ahí donde dices, ah, sí, existe, mira, se llama capitalismo consciente y busca esa manera distinta de aproximarse. Entonces yo creo que ese es el camino que te hace llegar a ese ejercicio. Y lo segundo es que esto también se impulsa mucho por las nuevas generaciones. Es decir, hay un cambio importante y entonces que, como digo, es una pregunta o es una respuesta que tienen estas nuevas generaciones o estas personas que despertamos con una evolución de conciencia, con un desarrollo de conciencia, precisamente haciendo ese cambio. Entonces, te diría que un cambio personal, conectarte con personas que empiezan a pensar igual que tú y ese ejercicio de las nuevas generaciones o personas con un despertar de conciencia que quieren buscar una forma distinta de plantear a los negocios. Ahora, vivimos casi que un dilema, ¿no? Un conundrum, que es, el dinero todavía sigue mucho la fuerza, la inversión, el inversionista de poner dinero es sacar más dinero. Pero también viene el ESG, los ODS, viene un montón de cosas que ahí nos ponen presión de dos lados. Es más dinero con más conciencia, con más impacto más positivo. ¿Cómo manejar eso bajo a una transformación cultural, bajo a esta filosofía? Mira, eso que menciona es sumamente importante. Sacaba Larry Fink este año, es que el capitalismo, o sea, tenemos que hacer dinero, es decir, hay que ser sostenible. O sea, no hay duda que las organizaciones y las empresas, y esto lo hablo con varios empresarios, es que hay un ejercicio, y a mí me gusta decir, de romanticismo práctico. Es decir, el amor no es un tema solo teórico, hay que ejecutarlo, hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante. Y lo mismo sucede en la empresa, es decir, nosotros tenemos que lograr objetivos de negocio, tenemos que lograr una serie de elementos, pero que no deben estar paliados, y ese es el punto importante, con una perspectiva más integral. O sea, y al serlo integral, básicamente viene la importancia de la sostenibilidad. Todavía habían esfuerzos históricamente, pero las grandes empresas y al ver el tema de ODS como naciones, OSG, ahí existe la confluencia. Es decir, se necesita acceso de capital, los inversionistas, empezando por, justamente como comentábamos, por BlackRock, pero en general ya empiezan a evaluar y analizar las empresas con una perspectiva de largo plazo, incorporando estas métricas. Es decir, y ahí donde se conecta, es decir, para nosotros en capitalismo consciente, con estas transformaciones culturales,
volvemos a este ejercicio, como mencionabas, intrínseco. Es decir, desde la empresa y desde las personas queremos hacer estos cambios y entonces tenemos que tener las métricas que le muestren a los inversionistas que estamos haciendo estos cambios y siendo rentables. Es decir, no están peleados, sino se integra. Y yo lo conecto esto igual que lo veo con las transformaciones digitales. Es decir, tú tienes una empresa, tienes que hacer el cambio, hacer e-commerce, hacer todos estos temas, porque tienes que sobrevivir con el mundo digital y de e-commerce. Y también tienes que sobrevivir con un mundo donde, por ejemplo, he entrevistado en los últimos meses a muchos jóvenes que te dicen, me conecto con el propósito de esta empresa, entonces me conecto, o sea, quiero, y eso es el ejercicio importante, es decir, es una conexión de inversionistas, de nuevas generaciones, de estar con lo digital, y todo esto siendo sostenible y siendo congruente con un capitalismo consciente. Muy interesante, ¿no? Porque hablamos de integral, ser más integral, y uno de los principios de capitalismo consciente es la interdependencia, ¿no? Es externamente hablamos interdependencia, internamente hay que ser integral, ¿no? ¿Cómo nos presentamos como líderes integrales? Líder integral es que reconocer, no generar lucro es irresponsabilidad social, pero el objetivo de una organización no es apenas generar lucro, es generar valor a toda la sociedad, ¿no? Y eso nos va a mantener más fuerte y más sostenible a largo plazo. Si dejamos muchas huellas negativas, eso nos va a alcanzar y de alguna manera tocar. Gonzalo, qué conversación muy interesante, ¿no? Aquí podemos avanzar con muchos temas. Quería invitar a los que nos están escuchando, nos están asistiendo aquí por las redes sociales, si tienen más preguntas, dudas, que las compartan por los comentarios y volvemos a contestar, volvemos a profundizar algunos temas que pueden ser de gran interés. Aquí tenemos Gonzalo con una experiencia tremenda en transformación cultural. Me gusta más un upgrade cultural, porque la transformación es una amenaza. El upgrade, si te gusta, ¿no? No te gusta cuando llegas al aeropuerto, tengo un upgrade. Mira, transformó algo aquí en tu viaje, hay que hacer un cambio. No me gusta. El upgrade, sí, ¿verdad? No, y fíjate que también con otra organización, le decía, rechazaba también en la parte de la transformación, y decía, es una evolución. Y la evolución tiene este carácter de que como personas, como organización, como sociedad, debemos seguir evolucionando. O sea, y aprendemos y entendemos esta necesidad, el contexto, la pandemia, todo lo que ha sucedido ha generado e impulsado una evolución, pero una evolución que sea humana, que combine y que rescate la persona. Y yo creo que ese es el elemento también que incorporamos y rescatamos, déjame llamar así, esta evolución. A mí me gusta en este sentido a veces mencionar que no es la primera vez que la humanidad regresa y pone a la persona en el centro. Y a veces parecerá, como siempre, que se nos olvida. Y entonces es necesario una evolución que rescata cosas del pasado, incorporando presente y pensando en el futuro. Entonces, yo creo que ese es un tema también, que cuando evolucionemos, rescatemos lo que nos dio valor del pasado, ubiquemos claramente dónde estamos en el presente, pero tengamos esta perspectiva de futuro. Wow, esto me escucho y escucho propósito evolutivo. Así es. Gonzalo, muchísimas gracias. Esperamos que nos comenten, que vengan comentarios para que sigamos hablando de estos temas increíbles. Gonzalo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. No, un gusto de vuelta, Tomás. Y como dices, invitamos a todos a nuestros seguidores a que aquí estamos más que dispuestos para apoyarlos, acompañarlos en esta evolución. Un abrazo. Un abrazo.